Vamos con el siguiente caso de los tres ejemplos que estamos poniendo para analizar el perjuicio que puede tener una compañía propietaria metiendo las narices en el mundo del software libre. Vamos a analizar Git y como consecuencia de analizar Git vamos a analizar GitHub. Y bueno, vamos a leer algunas de las cosas que ha dicho Microsoft a través del tiempo sobre Linux y sobre el software libre. En el 2020, Microsoft, al respecto de su postura inicial con el código abierto, dice: estuvimos en el lado equivocado de la historia. ¿A qué se refieren exactamente? Bueno, pues allá por el año 2001, Linux era cáncer. Palabras literales de Steve Ballmer, por aquel entonces director general de Microsoft. Steve Ballmer creó Microsoft junto con Bill Gates y odiaban el software libre, odiaban a Linux y hicieron estrategias realmente nefastas para perjudicar al software libre, cosa que veremos unos slides más adelante. Pero 11 años después, en el 2012, Steve Ballmer, la misma persona, dijo: pude haber llamado cáncer a Linux, pero ahora lo amo. Ah, caray. De pensar que es cáncer a amarlo, ¿qué hizo la diferencia? ¿Será que Steve Ballmer instaló Linux y le gustó y dejó su Windows por Linux? No lo creo. En realidad, lo que pasó es que la estrategia comercial de Microsoft cambió. ¿Por qué Microsoft de un día para otro comenzó a amar Linux? Y aquí hay algunos links que te pueden ser de utilidad para mostrar algunas de las posturas de uno y de otro lado. Y bueno, vamos a analizar por qué de un día para otro, no solo Microsoft, sino muchas otras compañías de software propietario empezaron de buenas a primeras a mostrar un rarísimo interés por Linux y todo lo que tuviera que ver con software libre. Vamos a dividir esta obra en tres actos. Y al primer acto le vamos a llamar la guerra. El software libre es mucho más viejo que Microsoft, pero desde que existen empresas que desarrollan software con fines de lucro, lo cual no tiene nada de malo, yo tengo una empresa de software con fines de lucro, le hicieron la guerra al software libre. Vamos a ver algunos de los ejemplos históricos. Perdonen que no les ponga todas las fuentes, pero son tantas y están tan fácilmente localizables en internet que dejaré por su cuenta buscar cada uno de estos casos si tienen interés y analizarlos con detalle porque son casos muy interesantes. Como preámbulo les recomiendo mucho una película que se llama Piratas de Silicon Valley. Es una película que muestra la lucha inicial entre IBM, Microsoft y Apple por la hegemonía de las computadoras y los sistemas operativos y muestra qué es lo que hizo a Steve Jobs y qué es lo que hizo a Bill Gates. Las actuaciones son fenomenales y se las recomiendo mucho. Se llama Piratas de Silicon Valley. Bueno, algunos de los casos históricos que menciono de la guerra entre el software libre y las empresas es los siguientes. Resulta que Unix fue creado por un grupo de individuos de Bell Labs de AT&T y eran personas de mente muy abierta, eran investigadores y es gente que es parte fundamental de los pilares del cómputo. Pero AT&T decidió lucrar, no darles un quinto y hacer cosas bastante nefastas con Unix, que eventualmente fueron el punto final de Unix, porque hoy en día pues todo es POSIX, todo es compatible con Unix, pero nada es Unix, en el sentido de que no hay una distribución, un sistema operativo textualmente llamado Unix distribuido por AT&T que usan las empresas. Hay sistemas operativos certificados Unix, como el caso de Mac OS X, que certificado Unix significa que pagó un dinerote a la gente de la Universidad de Berkeley porque fue un sistema Unix certificado. Pero realmente
esto que pasó entre Unix, AT&T, Bell Labs y la gente del software libre fue lo que llevó a la creación de Free Software Foundation por parte de Richard Stallman y eventualmente del kernel Linux. El kernel Linux no tiene nada que ver con el proyecto GNU, pero cuando Linus Torvalds, este famosísimo finlandés que todos conocerán, crea el kernel de Linux, lo distribuye gratuitamente y utiliza la licencia de GNU GPL para distribuir su sistema Linux porque al menos ideológicamente estaba conectado con los intereses de la Fundación de Software Libre creada por el hoy casi olvidado Richard Stallman. Otro de los casos importantes que tenemos aquí fue precisamente el caso de Netscape Navigator, que hoy en día lo conocemos como Mozilla Firefox, y lo que pasó entre Internet Explorer, Netscape Navigator y su competencia, que aún en ese entonces era Safari, cómo se salió de control el tema de la hegemonía por la navegación de Internet y cómo eventualmente, aunque tardó muchos años, pues bueno, Internet Explorer con cada versión, la 1, la 2, la 7, la 8, intentó ganar mercado y nunca pudo. Y nunca pudo precisamente desde que Google sacó su navegador Google Chrome. Fue el punto final en el ataúd para Internet Explorer. Seguía saliendo, seguía siendo el navegador por default en Windows, pero nadie lo utilizaba. Se convirtió en un trend pensar que Internet Explorer, bueno, el único propósito que tenía era un instalador de Google Chrome o de Mozilla Firefox. Otro ejemplo importante es de cómo el software salió de los ámbitos académicos y de investigación para ser apoderado por las compañías. Muchas de las cosas que conocemos, avances como el sistema de ventanas, que fue desarrollado adentro de Xerox Company por un grupo de muy talentosos desarrolladores, el mouse y muchas otras cosas, provienen de entornos académicos y de investigación. Los computadores en sí mismos, los sistemas operativos, muchas de las cosas que conocemos y que damos por sentado hoy en día no salen de las empresas, salen de las universidades. Y las empresas privadas como Microsoft tomaron ventaja del mood hippie de los estudiantes de la época para prácticamente despojarlos de todo lo que hicieron, renombrar sus productos, y esos mismos productos hoy en día los conocemos como Windows, como Mac y como muchas otras cosas. Otro ejemplo importante de la guerra entre el software libre y el software propietario lo podemos ver entre la enciclopedia Encarta y Wikipedia. Para todos aquellos que tienen aquella edad maravillosa en la que nacieron después de probablemente el 2005, probablemente ni siquiera les suene Microsoft Encarta. Lo cierto es, y yo les voy a platicar a continuación, qué era Microsoft Encarta y por qué era el rival de la Wikipedia. En ese entonces, por aquel entonces, cuando abundaban los discos de 3,1, iban de salida los discos de 5,25 y los medios ópticos eran una novedad que todavía estaba en el panorama lejano, había una guerra entre enciclopedias. Es decir, estos medios para poner el conocimiento del universo, de la humanidad a tu alcance, pues estaba la enciclopedia británica, estaba Encarta y estaban... no me acuerdo el nombre de la otra. Había otra muy famosa, pero bueno, había muchas. El tema es que se distribuían en CDs, se distribuían en discos de 3,1, y la idea era que compraras una enciclopedia, que eran como 20 CDs, o 30 o 40, y en esos CDs las enciclopedias, a diferencia de los libros, ya tenían algo llamado multimedia. Imagínate nada más. Multimedia era que tenían imágenes y tenían soniditos, y los papás de aquel entonces, que estaban acostumbrados a las enciclopedias en libro, cuando pedían la Encarta, veían que sus hijos estaban leyendo una enciclopedia
que pues, reproducía soniditos y que tenía imágenes y que reproducía videos y decían, wow, es el futuro, ¿no? Lamentablemente Microsoft Encarta y la Enciclopedia Británica y todas las demás de aquel entonces eran tan insuficientes y tan apresuradas por sacar información al mercado y por encajar en el formato y porque copiara la información en los discos que descuidaron el contenido demasiado. Y gracias a esos descuidos, eventualmente se creó la Wikipedia. Se creó en web, abierta para todos. Y la Wikipedia, muchos la defenderán a capa y espada, como yo, y otros la criticarán arduamente y duramente. Y solo diré que ambas posturas son válidas. Al ser una fuente de conocimiento abierto, es una fuente de conocimiento falible. Pero es como el método científico, en el sentido de que se corrige a sí misma. Si yo ahorita posteo un artículo en la Wikipedia con un error, tal vez no en una hora, tal vez no mañana, pero eventualmente alguien lo va a ver y se va a dar cuenta de mi error y va a solicitar una corrección. Y las correcciones no necesita hacerla un equipo de encapuchados que viven en lo alto de una colina y se hacen llamar oráculos. No, la Wikipedia la editamos todos. Y todos podemos tener una cuenta de Wikipedia y todos podemos crear artículos de la Wikipedia. Y la razón por la cual la Wikipedia es más grande que la Biblioteca de Alejandría y que cualquier otra biblioteca y acervo de conocimiento que haya existido en la historia de la humanidad es porque todos la hemos hecho. Y todos la hemos corregido. Y los errores que ha tenido los hemos eventualmente corregido y seguramente tendrá muchos errores, pero tiene diversos mecanismos que precisamente fueron diseñados para que los errores se minimicen, como por ejemplo estándares en el formato, el hecho de que no puedes escribir nada en Wikipedia sin citar las fuentes. Si yo digo que el cielo es verde, tengo que citar la fuente, y la fuente debe ser una fuente acreditada, de preferencia con metaestudios y en el caso de investigación científica con estudios de doble ciego y con muchas otras fuentes de documentación que al menos elevan la calidad sigma en el sentido de la confiabilidad de la información en la Wikipedia. Y eventualmente Wikipedia será corregida y la información y el conocimiento son tan dinámicos como los bits que recorren el Internet. Lo que hoy es cierto puede cambiar mañana. Por eso la enciclopedia Wikipedia es una enciclopedia que cambia constantemente. La Wikipedia del 2019 es distinta de la del 2020. Pero esa es la naturaleza del conocimiento y por eso es tan buena. Y por eso pudo ganarle al producto de Microsoft Encarta. ¿Cómo podría competir un equipo de 100, 200 personas, 500 personas, 1000 personas contra los cientos de miles de personas que editamos la Wikipedia? Que dicho sea de paso es una de las ventajas que tenemos los equipos de software libre. Los equipos de software libre podemos ser cientos de miles de personas echándole ganas al mismo código fuente. Ninguna empresa, ni Microsoft, ni Apple, ni Bloomberg, ni ninguna otra empresa en el mundo podría costearnos a todos los desarrolladores que hacemos falta para crear un proyecto de software libre. Es decir, si una compañía como Microsoft, con el dinero de Microsoft, se propusiese hacer desde ceros algo como Linux, le llevaría más de 1000 programadores durante tal vez 20 o 30 años. Así de poderosa es la capacidad de crear de los equipos de software libre. Y bueno, para irme con el siguiente ejemplo, vamos a poner la batalla social por el Internet, en donde han competido durante décadas los estándares libres contra las tecnologías propietarias. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan de Flash? Adobe Flash. Para los que no lo conozcan, qué bendición. Para los que tuvimos el horror de conocer Flash,
era una porquería que se instalaba en tu navegador que te permitía reproducir juegos, animaciones, había cosas muy bonitas, pero las creaciones de Flash no eran el problema de Flash, de Adobe Flash, era la naturaleza misma del producto. Flash era un producto propietario que corría en tu navegador vulnerando a través de un binario la seguridad de tu sistema, y además, al no ser un estándar libre, nadie podía crear animaciones de Flash si no pagaba una licencia de creación de contenido a Adobe de por vida. Hoy en día es raro porque para hacer una animación que corra en internet, pues nadie necesita lo como Flash, pero en su momento tenía cualquier medio enriquecido, animación o pequeño juego, tenía que pasar el dinero por manos de Adobe. Y este es un ejemplo de los decenas o cientos que hay de códecs plugins propietario que tenías que instalar en tu navegador para que tal o cual cosa corriera. Incluso cosas como JPG tenían una naturaleza propietaria y había alguien detrás recibiendo regalías, incluso por los formatos, no solo por los programas. Y hoy en día, afortunadamente, en esta batalla las cosas han cambiado mucho, como lo veremos después. Sigamos al siguiente ejemplo. Los monopolios, la obsolescencia programada y la difamación. Son tres conceptos muy importantes que deseo que entiendas porque te van a llevar a entender los motivos y las técnicas que tiene el mundo del software propietario para combatir contra las tremendas y enormes e irrefutables ventajas que tiene el software libre. Primero, los monopolios. ¿Qué pasa si yo empiezo a comprar a todas las empresas que hacen software libre? O a las que no hacen software libre, es decir, yo hago pan y compro a todas las compañías que hacen pan en el mundo. Bueno, eso es un monopolio. Hoy en día, Grupo Bimbo de México tiene más del 80% del market share de panadería del mundo. Es decir, compró a las empresas norteamericanas, compró a todo el mundo, y hoy en día puedes ver muchas marcas en el mundo como Bimbo, como Wonder, pero todos los productos le están dando ganancias a la misma empresa. Y este tipo de competencia interna da a la gente la apariencia de que hay libre competencia, de que puedes escoger entre un Submarino y un Twinkie. Para los que no lo conocen, el Submarino es un Twinkie Wonder de la marca Marinela que pertenece a Bimbo, mientras que Wonder, que hace los Twinkies, también pertenece a Bimbo. Y bueno, ustedes me entienden este tema del monopolio. Pues en el software es exactamente igual. Y un ejemplo muy obvio son las bases de datos. Más del 80% de bases de datos que existen, los sistemas de gestión de bases de datos, para ser más claro al respecto, pertenecen a Oracle. Y los pocos que no pertenecen a Oracle no tienen tanto uso o no son tan comunes. Ni siquiera Postgres. Pero los monopolios dañan la libre competencia y dañan tremendamente al software libre. El siguiente concepto que pongo aquí es la obsolescencia programada, la cual voy a explicar con un ejemplo muy simple. Probablemente muchos ya lo conozcan. Hace relativamente poco, en muchos países del mundo, sobre todo en Europa, fue demandada la compañía Apple, porque resulta que le puso una bomba de tiempo a sus celulares. Programó en software un sistema operativo el cual después de una n cantidad de tiempo tenía que autodestruirse casi. Por autodestrucción me refiero en términos técnicos a hacía loops innecesarios, hacía en conclusión al sistema mucho más lento. Si después de 3 años eventualmente todo parece estar lento en tu computadora o en tu celular, no es porque tu celular ya no sirva, es porque tu celular tiene que ser reemplazado para darle de comer a Apple.
Apple, con el dinero y la calidad del hardware que crean, podrían crear teléfonos que duren 10 años. Pero Apple no vive de teléfonos que duran 10 años. Apple vive de que tengas que cambiar tu teléfono cada año o cada 2 años, y lo que te vende se llama status quo. Si tú tienes un iPhone 5, te vas a sentir obsoleto, viejo, pobre, jodido, que no te alcanza para el nuevo. Y si quieres ser cool, y si quieres verte bien, y si quieres usar la última tecnología, tienes que correr a comprar el iPhone 10 y el 11 y el 12 y así sucesivamente. Apple utiliza esta técnica de el sostén del status quo para justificar su obsolescencia programada, y la demanda que recibió fue, oye, ¿cómo es posible que tengas un producto que es bueno, que no tiene ningún problema de hardware, y lo hagas lento para que la gente lo tenga que cambiar? O desactives las actualizaciones, o desactives las refacciones. El chiste es obligar a la gente a cambiar el teléfono. Que si tú ya pagaste uno, tengas que pagar uno una y otra y otra y otra vez. Precisamente por esto se hacen los productos con obsolescencia programada. Porque no importa que puedan durar 10 o 20 o 30 años, a la compañía que lo fabrica le interesa que lo reemplaces lo más pronto posible. Y para poderte vender basura que tiene obsolescencia programada embebida y que es parte de un monopolio que no promueve la libre competencia, sino todo lo contrario, pues bueno, y que además tú te sientas contento y agradezcas el haber sido tocado por este producto, utilizan difamación. A difamación como Linux es cáncer, o peor aún, la palabra comunista tiene un contexto terrible para los Estados Unidos de Norteamérica, y decían que Linux era comunista. No es que yo sea comunista. Ningún sistema comunista, ni socialista, ni democrático ha funcionado bien al 100% y no lo hará jamás. Pero a lo que voy es que el difamar es tomar algo, satanizarlo y decir, si es rojo, es pésimo, es software libre, es malo. Lo utilizan los pobres, los jodidos, los miserables, los que no pueden pagar una licencia, los hippies y cualquier tipo de término peyorativo que pueda hacerte sentir sucio de usar un producto que en cualquier otra circunstancia te sentirías orgulloso de utilizar. Y como último ejemplo pondré el ejemplo de Microsoft contra el software libre, caso que vamos a analizar a continuación.